Me lo decís por el chat y así compruebo que está bien el tema hoy. ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Más entrecortado que el lunes, Amando. Pues hijos míos, yo es que no sé qué hacer. Si antes he hecho pruebas y se oía estupendamente. Vamos a ver. Quizá algo mejor ahora. ¿Me oís mejor ahora? Voy a hablar un poco a ver si me podéis oír algo mejor. ¿O no? Di varios párrafos. Tendría que aprenderme lo del lore ipsum ese que hay para el tema de la imprenta, ¿no? Alfredo no me oye. Perfecto. Y los demás me podéis oír por solo por discriminar. Si es un tema que tiene puntual Alfredo, ahora sí. Ah, muy bien, estupendo. Perfecto, muy bien. Bien, si veis que me oís con suficiente volumen, estamos trabajando con el volumen para bajar un poco la sonoridad y que se oiga mejor. Quizá ahora me podéis oír mejor, entrecortado. Chicos, es que la verdad es que no sé qué hacer, que es el ordenador que utilizo desde hace mucho tiempo para hacer webinarios y hago webinarios diarios y siempre se oye bien. No lo entiendo. No lo entiendo. Otro micro. No tengo otro micro. Este es el mejor micro que tengo. Mando. Alfredo. He tirado todos los demás que se oyera bien con este. Y este es el que siempre pongo para los seminarios. Ayer a José lo oímos muy bien. Ya, pero es que no me puedo ir a Alicante a hacer el seminario. Ese es mi problema. Estoy en Madrid. Vamos a ver si consigo hablar de la forma más clara posible y moviendo el ratón lo menos posible. Y así a ver qué tal va. Es lo único que se me ocurre. Bien, pues vamos a comenzar entonces, porque es que si no vamos a estar hablando de esto todo el rato. ¿Me podéis entender suficientemente bien? ¿O hay tanto problema como para que salga y vuelva otra vez? A ver, no, el cable del micro no lo puedo mover. Si lo muevo, puedo provocar problemas difíciles de conseguir arreglar después, creo yo. Pero vamos, lo estoy moviendo por si acaso. Pero no es el micro es nuevo, o sea que no es un tema. Nuevo me refiero que hace 6 meses, es otra cosa. No, no utilizo ratón inalámbrico. Ningún problema para Josep. Es que no sé. Bueno, pues voy a dar el seminario y hablar lo más despacio posible también para ver si puedo. El aviso previo ya hemos hablado de ello en otro momento. Y vamos a hablar hoy de otra parte muy interesante que es, estamos en la fase de conocimiento de los mercados. El conocimiento de los mercados implica tener algo de teoría para poder ver cómo funcionan los diferentes mercados financieros en los que nosotros operamos desde los CFDs y desde el Forex. Y por lo tanto, lo que trabajamos mucho es conocer cuál es la terminología que hay a la hora de entrar a operar. Por saber que cuando hablamos de algo, estamos hablando de algo que tiene sentido. Entonces, esta es la parte de terminología que, aunque algunos la conozcáis, espero que otros pues, os pueda apoyar algo que sea interesante para saber cómo funciona el mercado en realidad. En la primera parte vamos a hablar sobre la terminología concreta de los distintos mercados que hay. Y luego vamos a hablar en esta segunda parte de la sesión sobre los, las divisas, los principales elementos del mercado de divisas, y vamos a analizar cada una de las divisas importantes, qué características tienen a la hora de entender por qué se puede operar en ellas y qué correlaciones tienen con otros elementos externos. Después, cuando terminemos estas dos sesiones, la que hicimos el lunes, que fue la primera, y esta, la semana que viene ya hablaremos sobre el resto de los mercados financieros. Pero aquí ahora mismo lo estoy planteando un poco desde la perspectiva de primero las divisas y después ya entramos los otros mercados financieros. A ver qué tal. Pues vamos a empezar. Y lo que quería comentar es, hay distintas terminologías que utilizamos. Entonces, en el caso de, básicamente, bueno, vamos a
por esta o por esta misma. Esta es la que me intentaba meterme primero. Sobre las posiciones, que es la primera fase de la terminología que utilizamos todos. Sobre las posiciones, nosotros trabajamos estar largo, estar corto. Estar largo y estar corto son operaciones que hacemos para entender, o sea, cuando yo estoy largo, estoy corto, estoy diciendo de qué lado me he puesto en el mercado. Un momentito, por favor. Hola, buenas tardes. Soy José, ¿me oís? Vamos a ver, Ramón sale y vuelve a entrar. Ya no sabemos el motivo. Entonces, yo hablaré con Ramón a ver qué solución le podemos dar, porque no ha solido haber problemas. Hoy desde Majadahonda se ve que no va bien, pero bueno, lo vamos a solucionar. Ha salido y está volviendo a entrar. Ahora cuando lo vea que entra, vamos a ver si engancha mejor la red. Ya, si os contara la potencia que tenemos aquí de todo, es que es, sí, me está contestando Gregorio que lo oía perfecto. No sé cuál es el motivo. Bueno,
¿Qué tal ahora? ¿Se me oye mejor ahora? Vale, ya está. Pues que había bajado tanto el volumen que no se oía, claro. ¿Ahora se me oye mejor que antes? Sí, perfecto, muy bien, pues vamos a ello. Genial, hasta ahora. Ya estamos con ello. Yo creo que ya podemos empezar a funcionar. Vale, fenomenal. Bueno, pues estaba hablando de que la terminología es muy importante y para eso debemos estar de acuerdo en cómo la usamos. Nosotros hablamos de estar largo o estar corto cuando tenemos una posición comprada en el caso del largo o vendida en el caso del corto. Estar largo y estar corto no significa más que estoy buscando que el mercado suba o estoy buscando que el mercado suba. Esa es básicamente la posición que hacemos. Un momento, a ver, ahora sí, perfecto. Ya aquí el chat y todo. Muy bien. Bien, pues eso es lo que hacemos generalmente. Estar tomado y estar prestado es la misma situación, pero se utiliza para el mercado monetario, no el mercado de divisas. Y en estas circunstancias, pues lo que hacemos es decir exactamente lo mismo. Estar tomado es cuando estoy haciendo unas posiciones que estoy esperando que se produzca una subida de los tipos de interés, estoy prestando dinero de otra persona para prestarlo más caro después. Y estar prestado es lo contrario, es esperar que se produzca una bajada de tipos de interés. El mercado monetario es el mercado de la renta fija. Entonces, lo mismo que es estar largo y corto en nuestros mercados, en el mercado de bonos, de deuda, es estar tomado o estar prestado. Después, por la parte de resultados, tenemos el take profit. El take profit, sabéis lo que significa, que es cuando los operadores cierran su posición realizando unos beneficios. Esta toma de beneficios, en inglés take profit, es lo que hacemos cuando ganamos algo en una posición y decimos, bueno, pues si llega a este nivel, cerramos y nos llevamos una ganancia. Stop loss es colocar una orden para que se deshaga la posición, para que se cierre la posición, cortando las pérdidas que ya tenemos, de manera que no se puedan generar pérdidas mayores que las que estamos dispuestos a aceptar. Stop loss. Loss es pérdida, stop loss es para la pérdida. No significa que vamos a conseguir beneficios, sino simplemente que la pérdida llegará hasta el nivel que nosotros nos hemos querido asignar como límite, como razonable. Stop dinámico, aquí está mal escrito porque en realidad debería escribir trailing, no trailing. Stop dinámico es aquel stop que permite que podamos ir aumentando nuestra ganancia si vamos en la tendencia de mercado con una posición abierta. Si el mercado es alcista, por ejemplo, y nuestra posición es compradora, lo que nos va a dar la stop dinámica es maximizar la ganancia según el mercado vaya caminando en la dirección que estábamos buscando. Por eso, trailing en inglés es el que sigue, es un camino, y el trailer es el que sigue el camino. Bueno, pues trailing significa que va a ir siguiendo el movimiento del mercado. Generalmente la stop dinámica lo que va a tener es arrancar en M4 desde el nivel en que empieza la posición, en donde se ha abierto la posición, y según el mercado vaya avanzando le podemos definir los puntos que necesitamos que el mercado se mueva en nuestra buena dirección para que la stop salte o siga directamente al mercado. Pueden ser 10, 15, 18, los que queramos. Orden límite es una orden que establecemos en un precio determinado de compra o de venta, da lo mismo de qué lado, para que sea ejecutada cuando el mercado llegue a ese orden límite. Y break-even es cuando cerramos la posición y ni tenemos beneficio ni tenemos pérdida. El break-even es justo el precio al que hemos comprado o vendido, pero cuando aquí hay que distinguir algo. En el caso de los CFDs o del Forex, con estas plataformas MT4 tenemos una horquilla, un spread. Bueno, pues el break-even es el que me permite haber avanzado en el spread de manera que no pierda ni siquiera la comisión que estoy pagando al broker a través del spread. Eso es un punto. Segundo punto, es más difícil calcular el break-even cuando hay varias posiciones abiertas. Pero esto lo hacemos muchísimos operadores, que tenemos que saber exactamente si nos conviene cerrar todas las posiciones que haya abiertas para que pues, no vayamos en contra de lo que el mercado está haciendo en un momento determinado. Y aquí es más complicado. Esto ya lo veréis en las tareas que os vamos a mandar para que podáis calcular un break-even con múltiples operaciones y saber exactamente dónde estamos para poder salir con precio cero. En realidad, en MT4 es muy sencillo también, porque como tengo el total de ganancia o pérdida que tengo en todas las posiciones abiertas, pues me es sencillo desde esa perspectiva el poder hacer un cierre de todas las operaciones para que no haya ningún tipo de daño en mi cuenta. En la terminología sobre precios hablamos de bid, ask y offer. Bid es la
parte izquierda de la cotización de un precio y es el precio al que el que cotiza está dispuesto a comprarnos el activo. En realidad es nuestro precio de venta, porque alguien nos quiere comprar a ese precio. Ask u offer, que es lo mismo, ask es pedir y offer es ofertar, es la parte derecha de la cotización de un precio. Y es el precio al que están dispuestos a vendernos el activo que estamos comprando. Nosotros compramos en la derecha de la cotización, vendemos en la izquierda. Y el spread es la diferencia entre ambos, entre el bid y el ask. Si queréis el truco para recordar dónde está el bid y dónde el ask, es al revés que el alfabeto. Bid es la parte de la izquierda, ask es la parte de la derecha. Una empieza por B, otra empieza por A. Pues es como al revés que en el alfabeto. Esto es lo que llamamos nosotros horquilla, el spread. Por último, el cross es el término que se utiliza, cross, a las cotizaciones de dos divisas donde no está el dólar estadounidense. Por ejemplo, si hablamos del euro-yen, el euro-yen se considera un cross, porque no está metido el dólar estadounidense. Si habláramos del dólar-yen, no se puede hablar de cross, porque está metido el dólar estadounidense. ¿Ok? Bien, pues con esto ya tenemos los términos de la primera parte. Ahora vamos sobre los siguientes. Son sobre los plazos. Hasta ahora, espera, voy a poner la chat para que me veáis. ¿Está todo bien? ¿Está claro? ¿Un stop loss puede dar beneficios, Ramón? No, un stop loss no puede dar beneficios. Técnicamente un stop loss es el que nos da pérdidas. Lo que nos puede dar beneficios es un rolling stop o un stop por debajo del precio de mercado y por encima de nuestra posición en el caso de estar alcista. Pero cuando la palabra loss está metida es pérdida. Es stop de pérdida, técnicamente. Bueno, pues vamos a hablar sobre plazos. Espera que tengo que de vez en cuando irme al chat porque estoy poniendo otra pantalla para hablar luego de otra cosa y por eso no puedo poner las dos a la vez. Pero vamos a hablar ahora sobre plazos. Y en los plazos tenemos spot. El mercado spot es un mercado de contado, es el principal mercado de divisas y todas las operaciones tienen una fecha de contratación y una fecha valor. La fecha valor en el mercado spot son 2 días hábiles. Es decir, los pagos y cobros de lo que hayamos hecho en el mercado, de lo que hayamos hecho si somos profesionales de mercado, se tienen fecha valor 2 días después. ¿Y por qué hay 2 días después y no en el momento? Pues porque todos los departamentos, todos los bancos, los brokers, todos los que se meten a trabajar en el mercado financiero, tienen un back office, que es ese departamento de gestión de todas las órdenes. Y como tienen miles de órdenes en el día, necesitan tener un poco de tiempo razonable para poder casar las órdenes y ver que no haya ningún defecto. Defectos puede haber en donde yo he dicho que he comprado 1 millón a tal precio y mi contraparte ha dicho que me ha vendido 1 millón a otro precio diferente o que me ha vendido 900 y no 1 millón. Entonces, hay mucha diferencia y eso tiene que ir liquidándose y por esa razón comprobar que no haya ningún error en las mismas y poder sacar adelante la operación bien casadita. Forwards, que es el siguiente elemento, es el mercado forward, el mercado a plazo, es el mercado para futuro en el caso de los mercados de divisas, del mercado de divisas. Y en el forward hay que tener en cuenta que es el precio spot más el diferencial de los tipos de interés de las monedas que cotizan. Si estamos hablando del dólar y del eurodólar, por ejemplo, pues es el precio spot, el precio al contado que existe hoy, más el diferencial que hay entre las dos. Una trabaja con 0,0, otra trabaja con 0,25, con 0,50, pues calculamos el diferencial y así se aplica un precio a un plazo concreto, un plazo que puede ser de 30 días, que puede ser de lo que queramos. Y en el mercado profesional los forwards se utilizan muchísimo. En el mercado nuestro, en CFDs, generalmente se simplifica y se utilizan los precios spot de los instrumentos en los que operamos. Swap. ¿Qué es un swap? Swap es el mercado, es el que recoge todas las operaciones en divisas donde hay una fecha valor de inicio y una fecha de vencimiento, que es el final de esa operación. Entonces, se cotiza con pipos que corresponden al plazo de la operación y nosotros no lo utilizamos tampoco en CFDs, en Forex, pero en los mercados profesionales se utiliza bastante también porque se utiliza para que los bancos puedan casar siempre sus tesorerías en divisas. Entonces dice, bueno, pues para un plazo de 15 días quiero hacer una operación swap. Te compro ahora dólares y te los vendo dentro de 15 días. Y se pactan ya los precios. Y aquí también es para dar cobertura a las tesorerías de aquellas empresas que están exportando o importando también. ¿Okay? Bueno, sobre el mantenimiento de las... Bueno, perdón, el carry trade, que se me había olvidado. El carry trade es una operación... Ay, perdonad, que es que se me va esto ahora. El carry trade es... Aquí. Es cuando el mercado está
con ganas de mantener las posiciones. ¿Por qué se mantienen las posiciones generalmente? Porque el mercado está alcista en ese sentido. Carry trade es lo contrario a la aversión al riesgo. Aversión al riesgo es todo el mundo liquida lo más posible en aquellas monedas donde puede haber una dificultad. Por ejemplo, ahora mismo está haciendo en las monedas, en el yuan, en la moneda china, porque piensan que con el problema de la guerra comercial intensificándose entre Trump y China y poniendo aranceles y el otro haciendo una reciprocidad de aranceles, etcétera, pues el yuan se va a ver deteriorado. Bueno, pues eso se llama aversión al riesgo. La gente sale del yuan para meterse en el dólar, para meterse en el euro o en el yen. Carry trade es todo lo contrario. El que el mercado esté estable, el mercado esté alcista, optimista en una determinada moneda y la gente entra a participar en esa moneda, entra a invertir en ella. Eso es carry trade. Es un término que se utiliza bastante. Entonces, cuando lo oigáis, pues que sepáis que carry trade es buenas noticias, igual que aversión al riesgo es malas noticias. Bien, mantenimiento de posiciones. Estoy yendo al ritmo para que lo podáis ver bien, porque tenemos material que tratar. Mantenimiento de posiciones es cuando estoy trabajando sobre intradía o estoy manteniendo posiciones para varios días. Intradía es que directamente estoy operando sobre lo que tengo ahora mismo, sobre lo que quiero hacer, y abro y cierro en el día. No necesariamente tiene que ser de 5 minutos o de 4 horas. En realidad lo que estoy operando es para hacer una operativa que al final del día no tenga nada abierto ya. Eso es intradía. Overnight es cuando mantengo una posición abierta por la noche. La noche pueden ser a partir del cierre de mercados en el caso de las bolsas, a las 6:30, nuestras bolsas. También puede ser de un día para otro en el caso de divisas o de las bolsas también. Y en estas circunstancias, normalmente, al ser overnight, al mantenerse abierta por la noche, hay un coste de financiación, que es el que el broker nos aplica sobre el monto total, sobre el importe total del subyacente en el que estamos poniendo la operación de Forex o de CFDs. Este coste overnight puede llegar a ser de un 3,5, un 4, yo lo he visto hasta de un 5% anual. Lo que pasa es que es sobre el subyacente. Recordad que si yo estoy entrando en un DAX y me cuesta $60 una operación de un contrato de DAX, no se me calcula el coste overnight sobre los 60, se me calcula sobre los 12.000 DAX, $12.000 que vale el DAX o euros que vale el DAX. Y entonces sí puede llegar a representar cantidades relevantes cuando estoy trabajando sobre montos más grandes, sobre lotes más grandes, o también por el hecho de que estoy largando esa posición, alargándola durante varios días. Tengo un cliente que me decía que él opera mucho en el IBEX y que dice, con el IBEX lo que hago es me quedo abierto pues un mes, una cosa así. Y yo decía, y no tendría mucho más sentido que hicieras operaciones un poquito más de otro tipo, es decir, más intradía y operar menos quizá intradía, pero de vez en cuando. Es que tú sabes lo que te cuesta mantener un IBEX abierto durante un mes. Pues me parece que en este momento está cerca del 1,5 diario por 22 días laborables, pues estamos hablando de 30 y tantos euros solamente de mantener la posición abierta con un lote. Pero si estás hablando de 10 lotes, pues te puede costar bastante más. Entonces, hay momentos donde hay que entender bien cómo funcionan los instrumentos para tener claro en dónde puedo meterme los costes de eficiencia cuando operáis en CFD, si vais a mantener posición a largo plazo. Básicamente, lo que nos interesa es, si yo voy a trabajar sobre intradía, no hay ningún problema, no tengo coste de financiación, tengo la horquilla. Si voy a trabajar manteniendo posiciones, en algunos brokers uno puede utilizar los futuros, en algunos brokers los hay, cada vez los hay menos, que son muy caros de mantener bien, y si no, lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado en respetar los plazos para no dispararme en el coste añadido que tiene esa posición, porque puede ser que lo que esté ganando en el recorrido del mercado lo esté palmando en el coste de mantener la posición abierta siempre. Eso es importante. Y después hablamos sobre tendencias también. Y en las tendencias, pullback, que es un término que se utiliza, hay muchos más, pero vamos, el más conocido es pullback, es un término que se utiliza cuando estamos teniendo un comportamiento de una tendencia primaria fundamental que llega, por ejemplo, alcista, y de repente esa tendencia acaba de interrumpirse y vuelve otra vez hacia abajo. Puede volver mucho o poco, pero ese regreso hacia abajo sobre un movimiento inicial se llama el pullback. Es el retroceso. Es para que lo entendamos. Y después, dovish y hawkish son términos que se utilizan para entender
cuál es la mentalidad de los gobernantes, de los gobernadores, de los bancos centrales en general. Y se suele decir que Powell, que es el sucesor de la que estaba antes en la Reserva Federal, bueno, pues Powell dicen que es un poquito más hawkish que ella, porque ella era más conservadora, más tranquila en sus apreciaciones, tenía que asegurarse de que los indicadores económicos estaban bien para proceder a un cambio en su política monetaria, y que Powell es un poquito más agresivo. Dovish significa conservador, tranquilo, viene del término inglés de paloma, que es dove, ¿ok? Y hawkish viene del término de hawk, que es estas 4 primeras letras, que es halcón. Los palomas o los palomos son los más tranquilos, los más conservadores. Los hawks son los más agresivos, los halcones, los más agresivos, los que están dispuestos a tomar medidas un poco más intensas o esperar a que aparezcan indicaciones de cambio de mercado para actuar más rápidamente. Dovish, hawkish. Y luego, la última es estos dos, bearish y bullish. Si hay mucho animal en el mercado, tienes razón, Alfredo. Bearish es el oso, es tener una actitud de un oso. Aquí los que hablan de estas cosas suelen decir que, bueno, pues que el oso pega zarpazos de arriba a abajo. Es decir, un mercado bajista sería un mercado bearish, porque va desde arriba hacia abajo como el zarpazo del oso hacia abajo. Yo he visto a los osos dar zarpazos en los documentales de la tele, de arriba a un lado a otro, de abajo a arriba, como puedan, pero bueno, es la explicación que dan en este tipo de presentaciones. Y bullish viene de toro, bull, y es el toro engancha desde abajo hacia arriba, las cornadas las meten desde abajo hacia arriba, y en estas condiciones pues es un mercado alcista. Un mercado bullish es un mercado alcista, un mercado bearish es un mercado bajista. Y estos dos animalitos están colocados también a la entrada de la bolsa de Wall Street en forma de estatuas y representan exactamente esos dos movimientos que tiene el mercado. Entonces, con este cuadro de términos, yo sé que muchos lo sabría ya, pero si alguno no lo sabía, aquí tiene la oportunidad de revisarlos. Si tenéis algunas ganas de meteros más a fondo en cualquiera de ellos, ponerlo en Wikipedia mientras dure, porque parece que con la nueva regulación europea que se hace sobre el no poder citar fuentes externas, pues va a ser un problema. Así que están pendientes de si se van a cerrar o no. Pero por ahora va a estar ahí y podríamos utilizarlo si lo necesitáis. Y vamos a entrar entonces en las características de las principales divisas. Esta parte es interesante porque nos da la visión de qué hay detrás de cada una de las divisas en las que estamos hablando. Y esa visión nos permite entender las correlaciones, las importancias que tienen unas divisas sobre otras, etcétera. Entonces es muy interesante. Voy a hacer un repaso rápido sobre ellas para que veamos cómo funcionan y, bueno, pues por destacar las características más importantes de cada una. El dólar estadounidense. Este es la moneda oficial, ya lo sabéis, de Estados Unidos, y Estados Unidos es la primera economía del mundo en términos de Producto Interior Bruto. Es, además, la moneda de referencia mundial. Al dólar se le considera el rey del mercado. Incluso hay países que han dolarizados, o bien porque utilicen el dólar como moneda alternativa, o bien porque realmente su moneda se mueve al ritmo del dólar, como por ejemplo en Panamá el balboa. Y lo que haga el dólar lo hace el balboa. De hecho, la moneda es convertible porque tú puedes pagar en Panamá en balboas y te devuelven en dólares o al revés, y los centavos y los billetes son similares. Es decir, pero esto puede ocurrir en muchos países. En otros países lo único que pasa es que la moneda está fijada a la evolución que tenga el dólar realmente. Entonces, se hará lo que tenga que hacer el dólar. ¿Okay? El 50%, perdón, el 90% de las operaciones que se realizan en el mercado de divisas son sobre el dólar, para que veáis la importancia que tiene el dólar. Y se utiliza para valorar todos los activos, pues las empresas, la fijación de presupuestos, las materias primas, todo suele estar dolarizado en ese sentido una vez que sales de tu país. Para que tengáis una precisión histórica, el dólar se convirtió en la principal moneda después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde se estableció el patrón oro de 35 dólares la onza, precisamente, y ahí se fijó el dólar como la moneda de referencia para el precio del oro también. Y los principales bancos centrales siempre miden el valor de su moneda respecto al dólar. Es, digamos que, la principal moneda de reserva mundial. Ahora ya no está fijada al oro, como ya sabéis, y el valor del dólar se basa en la confianza y la promesa de la Reserva Federal de Estados Unidos de garantizar su moneda. Esto también es importante.
Y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos y es el banco de referencia mundial, bueno, pues tiene a Jerome Powell, que sustituyó a Yellen. Y Jerome Powell está desde el 5 de febrero de este año y el cargo dura 4 años. Entonces, estos son los planteamientos importantes sobre el dólar. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que Powell es el tipo más poderoso del mundo financiero, no del mundo, porque ese parece que es nuestro amigo Donald Trump, pero sí desde la perspectiva financiera. Este hombre tiene 65 años y para que lo sepáis es abogado y es banquero y estudió en Georgetown, que es una universidad jesuita. Bueno, él marca, junto con sus otros integrantes de la Reserva Federal, los movimientos más importantes de los mercados financieros en corto, medio y largo plazo. Y el oro actúa como un valor de moneda refugio. En ocasiones de, que os decía antes el término aversión al riesgo, el dólar es el que se utiliza para poder colocar los activos que no quieren ser arriesgados en otros rincones del mercado financiero. Por eso es tan importante. ¿Okay? La Reserva Federal, que es la que determina también lo que va a pasar con el dólar en gran medida, toma sus decisiones a través del Comité de Mercado Abierto y este Comité de Mercado Abierto, que se llama FOMC en inglés, pues se va reuniendo y tiene reuniones al menos 8 veces al año para tomar decisiones de política monetaria. Lo que no quiere decir que las toma para la subida o bajada de tipos de interés solamente cuando es interesante. ¿Okay? El dólar marca todos los precios de los mercados de divisas y es la moneda de referencia mundial. Y se debilita normalmente cuando bajan las bolsas, aunque por otro lado se utilice para ser valor refugio, pero se debilita cuando bajan las bolsas, sobre todo las suyas, las de Estados Unidos. Ese es nuestro amigo dólar. FOMC, se llama Josep, FOMC. Y luego el euro, es una divisa, ya la conocéis, es una divisa muy fuerte, es la segunda divisa casi más importante del mundo en este momento, y ha conseguido que se superen periodos de crisis importantes en Europa. El valor está respaldado por el Banco Central Europeo y la estabilidad es ser la alternativa al dólar en el mercado de divisas, sobre todo en los momentos en los que el dólar bajaba muy fuerte por la política monetaria expansiva que ha llevado a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos en los últimos años. En el Quantitative Easing, que era ese programa de enorme liquidez que hizo en los años 2008, 2010 y 2012, y los cerró ya en el 2014. Nosotros en Europa estamos todavía con el programa de liquidez del Banco Central Europeo, aunque se ve que ya se va a cerrar en este año. Este año y primeros del año que viene parece como que se va a ir cortando. El euro es la segunda moneda más importante en las transacciones que se hacen en el mercado de divisas y que sepáis también pues, que la eurozona es la tercera economía del mundo después de Estados Unidos y de China. También se ha convertido en una especie de moneda reserva. El dólar, por supuesto, y el euro también empieza a serlo, pero también lo es el yen y la libra, porque muchos bancos centrales han diversificado sus reservas de oro y dólares y han pasado algunas a otras divisas también. El volumen de operaciones que hay en el eurodólar, en este contra este, es el mayor del mercado de divisas y es seguramente el mayor volumen de operaciones de todos los mercados financieros. ¿Okay? Por eso cuando la gente nos comenta, a los que damos plataformas de trading, no, yo no me quiero meter en el Forex, porque el Forex es un mercado súper arriesgado y tiene unas oscilaciones maravillosas, increíbles y nada. No, no, es todo lo contrario. El Forex es de los mercados más estables que hay, excepto cuando queda intervenido por alguna aparición estelar de los bancos centrales por un lado o de nuestro amigo el Trump por otro, que es el que está activamente interfiriendo y distorsionando la actividad cotidiana habitual automática de los mercados financieros. Si no fuera por eso, es el mercado más estable. De hecho, lo es constantemente porque la variación que suelen tener dos divisas como el euro y el dólar entre ellas no suele ser superior al 1% hasta momentos muy especiales. Y en cambio, en las bolsas, una subida o bajada de un 1% empieza a ser algo cotidiano, especialmente en el IBEX. Entonces, riesgo sí que los tenemos fuera. En el mercado de divisas suele haber menos riesgo porque al tener además tantísimo volumen de operaciones suele ser solo un poco más predecible que el resto de los mercados. Pero también todo objeto con hilos, porque es muy complicado hacer una predicción cierta en lo que es la unión de muchas voluntades en un lugar y en el otro, en un lado y en el otro de la balanza entre las monedas. O sea que cuidado también ahí. Bien, pues diciendo del euro, aquí sabéis que el Banco Central Europeo lo preside actualmente Mario Draghi y que, bueno, pues él cuando habla suele hacer una cosa muy graciosa y es como lo que hacía Greenspan antes con la Reserva Federal hace años, suele decir primero
que las cosas van muy bien y entonces se dispara todo, se dispara el euro, se disparan las bolsas y luego dice la famosa palabra pero, y ahí es donde empieza a caer todo. Bueno, pues eso es una cosa que son costumbres, sus conferencias son seguidas tan de cerca que todo el mundo está examinando palabra por palabra lo que está diciendo y hay unos sistemas de inteligencia artificial que están determinando si eso puede afectar positiva o negativamente al movimiento inmediato del mercado financiero. Por eso hay muchísima volatilidad cuando habla alguien desde la perspectiva del dólar o desde la perspectiva del euro, es decir, desde la Reserva Federal o desde el Banco Central Europeo, porque puede afectar tremendamente a los precios de cada una de estas divisas contra las demás. Cuidado con ello. ¿Qué pasa con el euro? Pues que la eurozona es un área económica que tiene superávit de cuenta corriente y por lo tanto es considerada como una zona de inversión segura. La moneda, el euro, es muy demandado y se fortalece de forma habitual. Tiene normalmente en estos momentos una correlación inversa con la bolsa de Frankfurt, con la bolsa alemana. La bajada del euro beneficia a los exportadores alemanes y a todos nosotros que exportamos también. Y las subidas del euro perjudican a los exportadores. Entonces, los analistas piensan que el euro en este momento es sobrevalorado frente al dólar y por eso hay un diferencial, sobre todo derivado del diferencial de tipos de interés que hay entre las dos divisas. El dólar ya estamos por encima del 1,5 y en el euro estamos en el 0%. ¿Okay? Yen. El yen es la moneda oficial de Japón, como sabéis, que es la cuarta economía del mundo. Es un país que exporta muchísimo y su moneda tiende a apreciarse por la demanda comercial. También es un gran importador de materias primas y de crudo, entonces le perjudica la subida de los precios de estos dos mercados. Por eso, cuando vemos que el crudo sube, el par dólar-yen tiende a subir también. ¿Ok? Porque se debilita con la subida del precio del crudo. Y esto nos puede servir de referencia para operar también para el yen. Para algunos es una moneda refugio porque el motivo es que se aprecia cuando domina la aversión a riesgo y es porque los japoneses tienen una gran cantidad de dinero invertido fuera del país y en esos momentos en que hay un temor al riesgo, venden sus activos y retiran los fondos y los convierten en activos nacionales, es decir, con el yen. El yen se fortalece en momentos de aversión al riesgo por este motivo. ¿Okay? Se aprecia también durante el mes de marzo, aunque ahora cada vez menos. Y esto es algo que los que no estáis en los mercados financieros generalmente no lo sabéis. Ya se utiliza menos porque el gobierno japonés ha empezado a tomar medidas de control de esto, pero el año fiscal japonés termina en abril, me parece que es, y durante el mes de marzo se repatrian los capitales del extranjero y se convierten en yenes para hacer una contabilidad nacional en yenes. Como que tienen que tener en cuentas corrientes en yenes todo lo que les sobre de dinero líquido en todo el mundo. Entonces se genera una demanda tan fuerte de yenes que hace que se revalorice muchísimo estacionalmente en un momento que es marzo. Os digo que esto también ya es más relativo desde hace 2 años porque ha habido una serie de directrices para que no ocurriera, porque como ya se sabía que iba a pasar, pues entonces la demanda hasta es más especulativa que otra cosa. Pero sí ha pasado durante mucho tiempo y ha habido mucha gente que ha podido hacer ciertamente una buena fortuna en esos momentos, comprando un poco antes y esperando la revalorización del yen, que tenía que venir forzosamente por este tema de la repatriación de capitales. Entonces, interesante. Y decir, bueno, que el Banco de Japón es el único banco que depende del gobierno en estos países. El Banco de Japón depende del Ministerio de Finanzas de Japón. Y por lo tanto hay una interferencia política. Bueno, interferencia política las hay en todos los bancos centrales, obviamente, pero la interferencia política aquí se mide más puesto que es un funcionario del Ministerio de Finanzas, el gobernador del Banco de Japón. En este caso es Kuroda, y Kuroda está muy interesado en la política expansiva, la política monetaria expansiva. Por lo tanto, le interesa que se deprecie el yen. Ahora lo veremos en la tabla en la MT4, veremos cómo está haciendo. El yen es la tercera moneda mundial, la más negociada a nivel mundial, después del dólar y después del euro. Y poco más, o sea, pues podría hablar de la teoría de las Abenomics y de la teoría expansiva o de la aplicación expansiva de la política monetaria en Japón, pues bueno, no es importante. Lo importante es que el yen se fortalece cuando hay crisis financieras y se debilita cuando suben las bolsas. Esto es importante. ¿Ok? Bien, seguimos. La libra esterlina, ya nos quedan solamente 3 monedas. La libra esterlina es la moneda del Reino Unido. El Reino Unido es el principal socio comercial de la eurozona y por lo tanto sus movimientos están bastante ligados al euro. El Banco de Inglaterra es el responsable de la política monetaria del país, que es independiente de la eurozona en este sentido. El gobernador actual, curiosamente, no es un inglés, es un canadiense que lo fue del Banco Central de Canadá
y ahora lo es del Banco Central de Inglaterra. Es una cosa activa, es como si aquí pusiéramos a un francés, bueno, también lo estamos haciendo, ¿no? Porque hay un candidato francés, eh, medio francés, que ha sido el presidente, el presidente del gobierno y de Francia y que ahora podría ser hasta el candidato a la alcaldía de Barcelona. Pero bueno, en cualquier caso, estas cosas son interesantes porque son personas que viven en este región, que vienen con una formación espléndida y con una experiencia muy amplia en su propio país y viene a aplicar esos conocimientos y esa experiencia en el Reino Unido y parece que lo está haciendo bien. Es una de las monedas más contratadas, la libra, en el mercado de divisas también y las abundantes reservas de petróleo que tienen los ingleses y de gas natural en el Mar del Norte le han llegado a ser el segundo país productor de estos productos en Europa después de Noruega. Entonces, la libra se liga mucho a los movimientos del sector energético y, por lo tanto, también a los movimientos del dólar australiano y del dólar canadiense, que son los otros países que tienen producción interesante de petróleo. Es importador neto de diferentes bienes, lo que hace que tenga un constante déficit en su balanza comercial. Y se considera como la tercera moneda reserva mundial y la cuarta que se cotiza en el mercado de divisas después de las tres primeras que veis aquí. Eso para tener una idea de cómo funcionan cada una de ellas. ¿Hasta ahora todo bien? Voy a poner el chat para ver si estáis todo bien. Perfecto. Aunque ahora me está escribiendo Josep algo. Bien, seguimos, muevo a las otras que hay aquí. Ok. Dólar canadiense. El dólar canadiense es una moneda que aquí no se cotiza mucho, pero que es muy interesante en mercados financieros también. Y por la razón, algunas razones las he avanzado ya, pero razón es que primero, es muy relacionada con la economía americana. Entonces, algunos datos macroeconómicos de Estados Unidos afectan a la moneda directamente y la aprecian más que al propio dólar. Es como más salvaje que el dólar. Entonces, si ocurre algo en el mercado en Estados Unidos, en la publicación de datos en Estados Unidos, que haga que se mueva el dólar en un determinado sentido, el canadiense es como la cabra loca, como digo yo siempre del IBEX respecto al DAX, pues el dólar canadiense es más salvaje y se mueve más intensamente en esa dirección que el dólar. Por eso muchos operadores de fuera de España, porque en España no se conoce mucho el dólar canadiense, operan en el dólar canadiense. Pero además, como es productor, es un importante productor de petróleo, de gas natural y de materias primas, también le afectan los precios de estos productos, de estos mercados. En lo que se refiere a materias primas, tiene minerales como el zinc, el uranio o el oro. Entonces, también repercuten los precios de estos metales en su cotización. Las principales importaciones de Canadá se realizan con Estados Unidos, con Japón y con el Reino Unido. Entonces hacen muchas operaciones en estos dos pares de divisas, el canadiense contra el dólar americano contra el canadiense, o la libra contra el canadiense, o el canadiense contra el yen. ¿Okay? Y está siendo afectado gravemente por las políticas proteccionistas de Donald Trump. ¿Okay? Entonces, en resumen, es una divisa relacionada con las materias primas, con la economía estadounidense y con el precio del crudo especialmente. Canadá es el quinto país productor de petróleo del mundo. Y hay que tener muy en cuenta las tendencias de los pares del dólar canadiense, porque son muy prolongadas. Nunca se debe operar contra la tendencia en ningún sitio, pero en el dólar canadiense menos, porque tiene muchísima prolongación, muchísima duración en su movimiento. O sea que cuidado con el canadiense, pero es muy atractivo. Pasamos al yuan. El yuan es una moneda que tiene sus características muy especiales. Bueno, ya sabéis que es la divisa de China, que es en la segunda economía mundial. También se llama renminbi y cosas así, pero bueno, aquí en el mercado financiero se le llama yuanes. Es una moneda que cada vez está cogiendo más auge. Durante mucho tiempo ha estado a un tipo de cambio fijo con el dólar. Ha estado a 8,28 yuanes por dólar. Y luego se fija directamente, después de eso, con una canasta de divisas en lugar de directamente al dólar. Y ahora ha empezado a dejarse flotar. La última devaluación del yuan se hizo en el año 2015 y provocó una fuerte caída de todas las bolsas, porque todo el mundo apreció que la economía china iba, al parecer, peor de lo que mostraban los datos macroeconómicos. Hasta hace poco nunca nadie en el mercado, mucha gente en el mercado no se fiaba de los datos oficiales que publicaba el gobierno chino, porque, bueno, pues, porque sí. Entonces, cuando hablaban de movimientos expansivos de un 7,5% anual o de un 8% o lo que fuera, todo el mundo decía, esto le pueden quitar 2 o 3 puntos y seguimos quedándonos un poquito amplios. Pero el caso es que siempre ha sido así. Ahora se está haciendo una especie de mantenimiento del yuan porque con la crisis de la guerra comercial con Estados Unidos,
su movimiento está siendo muy afectado, porque China está siendo afectada por esto. Y entonces el gobierno chino ha dicho que va a intentar sostener el yuan en la medida de lo posible, está interviniendo básicamente en los mercados. ¿Okay? Vale, pues seguimos. La debilidad del yuan, que es importante que lo sepáis, provoca bajadas de las bolsas y por lo tanto subidas del eurodólar y se revaloriza el yen. ¿Ok? Eso que lo sepáis. Bien, y luego tenemos el dólar australiano, como ejemplo. Podría poner también el dólar neozelandés, pero es muy parecida el comportamiento al del dólar australiano, aunque hay importantes posibilidades de trading entre el dólar australiano y el dólar neozelandés. Y tengo algunos clientes que están especializados precisamente en este arbitraje entre las dos monedas. Si cogéis, ponéis un gráfico del par dólar australiano, dólar neozelandés, veréis que tiene unas posibilidades muy interesantes. Creo que además lo cité en mi charla del lunes pasado. Bien, el dólar australiano es la divisa de Australia, se conoce como Aussie, y ya os decía que Australia es un importador importante, es un importante exportador de minerales y de metales, y tiene oro, tiene carbón, tiene gas natural, entonces está muy relacionado con estas divisas. Y la subida o bajada de estas divisas, de estos precios de los metales, pues tiene, o metales o materias primas, provoca movimiento en el mismo sentido del dólar australiano. Se considera que es una moneda de carry trade, ¿eh? El término que he explicado al principio de la sesión, pone unos altos tipos de interés, tiene un 1,5%. Entonces, como que atrae aquel capital que interese colocar suavemente en algo que me esté reportando un rendimiento interesante. Por eso es una moneda de carry trade. Pero al mismo tiempo que es el principal o uno de los principales proveedores de materias primas de China, los datos económicos de China le afectan fuertemente. Entonces, sus movimientos están muy relacionados con la economía china, con las materias primas, y se beneficia en momentos de carry trade por sus elevados tipos de interés. Estos son cómo funciona. ¿Okay? ¿Preguntillas? Bien, pues ahora lo que os vamos a hacer es verlo en real en los mercados, que es como realmente se puede ver todo. Podríamos dar mucha más teoría sobre ello, pero lo importante es tener los conceptos que utilizamos, terminología que utilizamos, y después ver cómo funcionan en tiempo real. Lo que podemos ver, entre otras cosas, aquí es, voy a mantener la ventana de observación de mercado, ya os lo dije en la sesión pasada, vemos muchísimos pares de divisas. Os recuerdo que los pares se reconocen porque las primeras 6 letras del par son una de las monedas, las segundas tres letras del par son la otra, y en general, si tenéis alguna duda sobre la terminología, solo tenéis que pasar el cursor por encima de cualquiera de ellos y os dice qué es que hay detrás de él. Por ejemplo, cuando estamos hablando de algunas que tienen una forma rara, por ejemplo pues tenemos el franco suizo contra el dólar de Singapur. O por ejemplo, este es el euro contra el zloty polaco. Que también recordaos que de las 3 letras que componen la nomenclatura de las divisas, hay, en general todas representan las 2 primeras al país y la tercera a la moneda, pero hay excepciones. Y las excepciones son, por ejemplo, aquí en el zloty, porque no han utilizado la Z, sino que utilizamos Polonia y luego N para representar Polonia. Es Polonia, los 3 letras son de Polonia. En el caso del euro lo mismo, las 3 letras son de Europa, del euro. Pero hay algunas excepciones también en otros países. Entonces, en el país lo mejor es colocar el botón, el cursor encima y sabéis exactamente cuál es el que hay. Bien, cuestiones especiales sobre los movimientos en el mercado de divisas a la hora de ponernos a operar. Que sepáis que, igual que en los otros mercados, como por ejemplo, voy a retirar ya esto aquí para que vean los demás mercados, los mercados bursátiles tienen un horario, abren a una hora determinada en el día y cierran a una hora determinada por la tarde. Los mercados de divisas trabajan 24 horas, constantemente, sin parar. Lo que ocurre es que los movimientos que se producen no son los mismos a las 8 de la mañana que a las 8 o las 10 o las 12 de la noche. Entonces tenemos que ver qué nos interesa más a efectos de nuestra operativa en concreto. En el caso del eurodólar, de los principales pares de divisas, podemos trabajar prácticamente las 24 horas, pero por la noche, vamos a ver aquí, los movimientos son más apagados, son más tranquilos. Por la noche me refiero a la noche ya extendida, pero hay excepciones también. En general, a menos que ocurra algún evento importante, estas son las noches del eurodólar. Esto de aquí. Donde puede tener una variación de
15, 20, 25 puntos, depende de los días, depende del juego que haya detrás. Muchas veces ese juego se basa en declaraciones del Banco Central de Japón o declaraciones del gobierno chino o en alguna cosa que Trump haya dicho en su tarde de Estados Unidos, que ya son nuestra noche, inicio de nuestra noche y después ha tenido su derivada en el mercado de divisas. Si no es por estas tres condiciones, en general el mercado, el par euro-dólar, es un par muy estable por la noche. Con lo cual no te interesa muchísimo cotizarlo, porque si te pones a operar y te va a subir 10-15 puntos, tienes el riesgo de que no suba si no baje 10-15 puntos. Bueno, sí, el riesgo está medido en lo que se refiere a la pérdida, pero el objetivo de ganancia tiene que ser muy limitado también. Fuera de la noche suelen haber movimientos. Fijaos, este es el movimiento del día de hoy. Este es el movimiento de la noche. Entonces hay que entender esto para poder operar de la mejor manera posible. Cuidado con las aperturas. En el caso nuestro, empieza un poco antes, no empieza directamente a las 8, a las 9, empieza un poco antes porque los operadores trabajan sobre todo desde Londres y también desde Frankfurt, bueno, y en muchas otras plazas en Europa, pero los que están trabajando en estas dos plazas, pues se meten tempranito a trabajar. O sea que a partir de las 8 de la mañana suele haber ya movimientos interesantes en el mercado del eurodólar. Y pues que veáis esta volatilidad que es una volatilidad que no suele ser normal. Si salimos de niveles de 1.1649 nos vamos hasta 1.1620, 17.20 casi, pues estamos hablando que hay 80 puntos de diferencia. No suele ser normal, como os decía antes. Es extraordinario, pero también es extraordinario por otra serie de cuestiones que podríamos reflejar en el impacto que está teniendo en el movimiento del dólar la tensión de la guerra comercial con China, por un lado, y después en todo aquello que está ocurriendo también en Europa, porque aquí hay dos lados de la ecuación. Por un lado está el dólar y su fortaleza o debilidad, y por otro lado está el euro con su propia dinámica. Al mezclar las dos, sacamos el movimiento del euro dólar. Tiene juego, tiene bastante juego. Como es una moneda muy estable, es muy difícil que pegue pues eso, un 2%. Alguna vez lo hay porque ha habido una intervención importante o algún anuncio relevante que tiene mucho impacto en el mercado. Si no, lo normal es que tenga juego. ¿Juego qué significa? Que va a hacer oscilaciones, como aquí por la noche. Imaginaos que estas oscilaciones tomadas en un sentido un poco más amplio. Si vamos a una periodicidad un poco mayor, a ver, periodicidad, vamos a ponerla de una hora. Veis que hay mucha oscilación, sube y baja, y sube y baja. Luego puede haber un canal alcista como el que parece y vemos aquí desde que empezó el mes de julio, que además se ve bastante bien el canal, por cierto, y es tomando una referencia por aquí más o menos y tomando otra referencia por aquí más o menos. Hay un canal claramente identificable y este canal nos puede llevar hasta situaciones de ir subiendo la cotización del euro dólar, que quiere decir que se debilita el dólar o que se refuerza el euro o una combinación de ambos factores. Pero hoy por hoy, en este canal, si utilizamos la estrategia de comprar abajo y vender arriba, nos sale bien. Una, dos, tres, y aquí se ha quedado a medias, pero aquí volveríamos a vender para volver a tirar. O sea que estas estrategias también pueden servir, pueden ser muy útiles para trabajar con el eurodólar principalmente. Más cosas que puedo decir sobre él, pues básicamente es moneda para trabajar cuando empiezas a meterte en el mercado de divisas. Como es la más grande, es la más estable y por lo tanto la menos arriesgada en ese sentido para ponernos a trabajar en el mercado de divisas. Lo que también recomendamos es que empecéis con pequeños lotes, 0,1 por ejemplo, y eso representa que cada punto de movimiento va a ser un euro en contra o a favor, un dólar en contra o a favor. Es decir, como si invirtiéramos 11.696 y por lo tanto cada subida o bajada de uno puede afectar en un euro o en un dólar de subida o bajada a nuestro patrimonio en las posiciones abiertas. Entonces interesa meterse en esa condición hasta que sepáis que puede hacerse. Lo bueno es hacérmelo en una cuenta demo, un par de operaciones, algunas operaciones, y después hacerlas en real. Es muy importante operar en real con poco dinero para poder medir lo que se me adapte a mí del eurodólar. El eurodólar es uno de los pares más bonitos del mercado financiero para operar, pero tengo que ver si a mí me encaja. Entonces, la única forma de verlo es operando con una cuenta real, porque una cuenta demo no es mi dinero, paso, y no me afecta psicológicamente como si lo hace la cuenta real. Yo tengo que saber, y lo veremos en la parte de este campus de psicología del trader más adelante, tengo que saber si yo tengo las condiciones suficientes para poder operar bien. Operar bien no significa ganar siempre, ¿eh? Operar bien es hacer las cosas bien hechas, con lo cual la conclusión debe ser positiva, pero no siempre es así.
Pero a veces hay gente que no puede operar bien, porque su determinación psicológica se lo impide. Por ejemplo, me pongo tan nervioso que estoy entrando al revés, o cuando pierdo quiero recuperar lo que he perdido y la fastidio. Entonces, esto es lo que nos permite, cuando estás en una cuenta real con poco importe, es cuando podemos valorar si estamos haciendo bien las cosas y tenemos un camino de evolución, que todos lo tenemos. Bien, este es el eurodólar, como decía. Y el otro gran mercado para ponerse a operar en general y que gusta muchísimo a todos es el dólar yen. El dólar yen es muy parecido al eurodólar, pero tiene su propia dinámica, obviamente, porque no interviene el factor euro y sí interviene el factor yen. Y en el yen lo que sí tenemos es que cuando es especulativo, porque hay momentos de tranquilidad económica y entonces se convierte en un valor muy especulativo, pues nos puede dar bastante juego también. Porque esa especulación tampoco es tan enorme. El que subamos 100 puntos aquí entre uno y otro no es tan fuerte. 100 puntos me refiero a puntos del segundo decimal, donde estamos en 110,50 para, perdón, 110,50 para 110,60 y pico, no son 100 puntos, o sea, es mucho menos. Esto nos da juego, nos da bastante juego para poder sacar un poquito de rendimiento. En este caso, aquí, con un poco más de importe, claro, porque como se mueve menos, hay que cargar un poco más en las operaciones. El dólar yen se mueve mucho en nuestro horario también. Es una paradoja, dices, bueno, pero si tiene el yen, ¿por qué no se mueve en el horario asiático? Lo hace, pero se mueve mucho más en el nuestro, porque operadores fundamentales son los de ahora, los del sector europeo. No sé yo por qué me sale aquí, es la segunda vez que me sale en un gráfico ayer, en otro seminario que hice y ahora. Tendría que verlo. Pero en cualquier caso, esto es lo que está haciendo. Entonces, nos puede dar manejo. Cuidado con los movimientos violentos. Cuidado con las aperturas de mercado, siempre en Europa. Stop losses, porque puede hacer una reacción violenta. Pero igual que aquí hizo la subida esta mañana, puede hacer lo contrario. Es decir, sube hasta este nivel y luego empieza a bajar. Se queda por aquí y luego tira mucho más para abajo. Así que mucho respeto. También siempre stop losses, pero es un mercado, un par muy agradable para poder operar. Vale la pena. Y después, cuando estéis en cualquiera de los dos, podéis entrar en los demás. Os decía que había un cliente, tengo varios además, que operan en el australiano neozelandés, en este. Y es muy interesante. Si lo meto aquí donde tengo el japonés, las horas de operativa son las de la noche, son más importantes que las del día. Él suele operar, o ellos suelen operar con velas de 5 minutos y de 15 minutos. Y como operan por la noche, pues entonces pueden sacarle unas tajadas interesantes en la noche. ¿Veis? Mira el movimiento que tiene en nuestra noche, casi al final de nuestra jornada, pero fijaos qué tendencia. Marcan tendencias, y esto es lo bueno, que podemos sacarle algún rendimiento en un movimiento que parece que es consistente. Las oscilaciones también las tiene más durante el día nuestro que en la noche. Pero es interesante porque va a ser tendencia. Y esto lo mejor que hay que hacer es ponerle una stop dinámica. Cuando tú entras aquí corto, pues que ha cambiado ya la referencia del movimiento, es entrar por estos niveles más o menos, no digo ahí arriba, que es dificilísimo, pero sí entrar por estos niveles de por aquí más o menos ya corto, cuando ves que esto está matizando esa bajada aquí, y ya tire aquí con una stop dinámica, que tire, y seguramente me sacaría con estas velas grandes, y si no lo hace, pues toma juego para abajo. Este es el planteamiento que hacen. El australiano contra el neozelandés. Importante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Es que digo lo de los pares menores porque son muy apreciados por los traders profesionales y son prácticamente intocados por los traders amateurs o por los traders que están empezando. Y son muy interesantes también, pero antes hay que asegurarse de lo que uno está haciendo. Entonces, yo no me metería, para vosotros, no me metería en el zloty, que en alguna ocasión ha estado bien, o en el florín húngaro, por los tipos de interés tan altos que han tenido, pero sí me metía en juguetear un poco con el australiano, el neozelandés, el canadiense, por detrás del eurodólar, la libra, el yen. Y hay otra más que es el franco suizo. El franco suizo, y lo vamos a mirar contra el euro, lo tenemos aquí. Bien, el franco suizo ha sido un activo muy interesante en los mercados durante mucho tiempo. Se le ha sacado mucho, pero mucho, pero tanto que al final todos los días va a la vaca y al final, pues, problemas. ¿Qué es lo que pasó con él? Pues pasó, lo vais a ver aquí, los que venís de Alpari lo sabéis perfectamente, porque algunos estaréis por ahí de la época de Alpari. Lo que pasó fue que en el año 2015
Antes del año 2015, lo tengo que poner un poco semanal para que se me vea mejor y lo vemos. Bien, por aquí. A uno. Vamos a ponerlo más a mensual. Bien. Esto fue lo que pasó en enero del 2015. Esta velita de aquí tan simpática, el 15, a ver, el 1 del 1 del 2015. Pero no fue el 1, fue el 15. No sé por qué pone 1 del 1 aquí. La velita esta, bueno, porque es el mes, claro, está dentro de este mes. Esta velita, mirad cómo contrasta con el movimiento anterior aquí. Hasta 2011, el franco suizo tenía una libertad de movimiento total. Por lo tanto, esta depreciación que iba sufriendo el euro franco, que era una apreciación del franco. El Banco Central de Suiza se puso a mantener la cotización del suizo. No le interesaba que el suizo siguiera cayendo, siguiera reforzándose contra el euro, porque cuanto más fuerte es la moneda, peor son las exportaciones. Y a Suiza le interesaba exportar muchísimo sus productos, porque vive de ello. Entonces, el Banco Central de Suiza mantuvo la cotización inicialmente, interviniendo directamente y activamente en el mercado. De hecho, tenía un precio puesto que era el 1,20 euros por franco suizo. Perdón, francos suizos por euro. Y de ahí no se podía mover. En cuanto tiraba un poco más hacia abajo del 1,20, intervenía el gobierno. ¿Cómo interviene un gobierno? No, el Banco Central. ¿Cómo interviene un Banco Central en una moneda? Pues o bien, si le interesa que la moneda se deprecie, vende moneda suya, ofrece su moneda por todo el mercado o compra las monedas alternativas. Y aquí lo que hacía era vendía suizos y compraba euros y compraba dólares. Y de esa manera mantenía la cotización de la moneda con respecto al euro, especialmente, que son los países que la rodean. Aquí hubo gente que hizo muchísimo dinero desde el 2011 hasta el 2015, porque sabían que cuando llegara a 1,20 la moneda el par iba a volver a subir. Entonces se ponían largos cerca del 1,20 esperando que interviniera el Banco Central y le sacaban unos pocos pipitos, sin ser muy agresivos, pero le sacaban unos pocos pipos y se iban forrando a través de hacer muchísimas operaciones de muchísimo volumen. Esto fue mantenido así hasta que unos días antes del 15 de enero, el gobernador del Banco de Suiza dijo públicamente que él seguiría manteniendo la misma política de intervención que había mantenido en los años anteriores. Y la gente se puso a actuar todavía con más agresividad. Y de repente, unos días después, dijo, ya no lo vamos a mantener, queda en libre flotación el franco suizo. Eso fue el día 15. La moneda se vino directamente hasta una cotización, pero mirad, es que la cotización máxima que tuvo ese día fue de 1,2029 y llegó hasta 0,9698, hasta 0,97, para que veáis cómo fue el tema. Fue tarde este movimiento que hizo saltar la banca, que hizo saltar a varios de los brokers y a bancos también. Y recuerdo ejemplos de Citibank teniendo que pagar una pérdida de 500 millones de dólares para empezar, y luego fue un poco más, o Alpari como gran broker. ¿Por qué quiebra un broker en un momento de esta situación tan extraordinaria? Pues quiebra porque la mayoría de sus clientes estaban todos largos en el suizo. ¿Por quién se iba a poner corto en el suizo estando cerca del 1,20? Sabiendo que el Banco Central de Suiza intervendría para lanzarlo un poco hacia arriba. Nadie. Es que es absurdo. ¿Y quién se iba a poner largo por aquí o por aquí? Nadie, porque no iba a llegar nunca a estos niveles, ya que el franco estaba intervenido. Tenía aquí una barrera que no podía traspasar. El momento en que él dice que lo deja de libre flotación, se hunde. Y se hunde porque, claro, los que están comprados dicen, voy a salir corriendo porque esto se va a venir abajo. Y los que están por aquí no hay nadie. Entonces no se puede hacer ninguna orden hasta directamente estos niveles. De hecho, llegó a bastante más abajo y luego al final en este nivel de aquí. Lo que fue una intensa recuperación, que aquí hubo muchísimo dinero que la gente pudo recuperar, pero perdió todo ese dinero. Entonces, si yo pierdo algo de dinero, bueno, pues mira, ya lo pondré al broker más adelante. Si yo soy una empresa que se dedica a invertir y a sacarle muchísimo rendimiento al franco suizo y de repente al cierre contable del día 15 pierdo 17 millones de dólares y me llama el broker, me llama al par y me dice que me tienes que poner el dinero esta noche. Y bueno, las carcajadas se oyen en todo el mundo, claro. Es decir, sí, lamentablemente yo estoy quebrado porque no tengo ese dinero y por lo tanto te voy a arrastrar a ti conmigo. ¿Qué es lo que pasó? El broker acabó quebrando porque se fue arrastrado por todos los que incumplieron, vamos, que se quedaron con saldos en descubierto que no podían cubrirle al broker para que pudiera seguir funcionando, básicamente.
Entonces, esto es lo que puede ocurrir. Esas situaciones anómalas pueden ocurrir en algún momento, por lo tanto, siempre hay que poner stop losses en todo momento. Si no los ponemos, tenemos un problema, Houston, porque puede pasar algo así y la hemos fastidiado. Y más ahora, como os digo, por las intervenciones que Trump hace a través de sus tweets, en donde puede distorsionar totalmente una relación entre dos pares, entre dos divisas, tranquilamente. Imaginaos que ahora él dice, porque además en cualquier momento lo puede estar diciendo, que no, como China está aplicando una reciprocidad absoluta a los aranceles que Estados Unidos va a aplicar, mañana Estados Unidos, para los que leéis mi comentario lo recordaréis, mañana va a aplicar un 25% sobre 34.000 millones de dólares en productos chinos. Un arancel del 25%. China ha dicho que en cuanto lo aplique Estados Unidos, ellos lo van a hacer también con el equivalente de Estados Unidos de productos, sobre todo de automóviles y del sector agrícola. Y entonces a Trump se le puede ocurrir esta tarde o mañana de repente, decir, esta tarde se le puede ocurrir decir, pues vamos a sentarnos a negociar, suspendo la aplicación de la subida de aranceles. Y eso va a hacer que haya unos movimientos intensos en los mercados, en las bolsas y en el mercado de divisas. Pero también puede ser lo contrario, que mañana, después de que ellos apliquen el 25%, si no quiere hacer nada hoy, y si pues lo mismo, Trump diga, pues ahora voy a ponerlo sobre otros 200.000 millones de dólares de productos chinos, que ya amenazó con hacerlo. Y los chinos lo harían también. Y así seguiríamos con esa escalada y esto tendría una gravísima repercusión y unas violentas oscilaciones de los pares de divisas. Con lo que siempre, y en esta ocasión, en estos momentos, por esta situación, es fundamental tener stop losses. Siempre. Vale la pena algo de dinero en algunas posiciones para poder mantenerme en el mercado y poder seguir operando. Lo que no es arrojar todo el capital que tengo disponible en una sola operación. Es un absurdo, es un suicidio. Por lo tanto, mucha precaución. Lo veremos en la parte del campus de disciplina, que es lo más difícil que un trader tiene que cumplir. Bueno, lo más difícil es tener dinero para poder operar, pero como con los CFD se puede operar con relativamente poco capital, pues es fácil. Relativamente poco capital fuera de la Unión Europea, porque las medidas que van a entrar en vigor el 1 de agosto van a hacer que muchísimos clientes tengan que apartarse de los brokers europeos por el tema de la reducción del apalancamiento que supone la multiplicación del capital necesario para tomar posiciones. Eso es complicado. Una vez asumido que tenemos ese dinero, lo segundo más difícil es tener una disciplina férrea en lo que se refiere a mi tratamiento del trading y saber que esto puede llegar a tener situaciones muy especiales. Debo estar muy tranquilo, muy pacífico, muy frío y asumir que es parte de mi trayectoria del trading. Pero lo veremos en la parte de disciplina. ¿Algo más sobre las divisas aquí que os interese? Es que así puedo beber algo de agua porque no he parado de hablar. A ver que vea bien esto. Vale. Bien, pues hay otra cosa más que sí quería decir y es cuando estamos trabajando con estas monedas en MT4, José ha dicho una cosa muy interesante esta mañana en el grupo y quiero recalcarlo también porque no nos damos cuenta de que están abriéndose la cotización en todas ellas. Lo veis que están moviéndose constantemente, algunas más, otras menos, pero se mueven. Si no vamos a utilizarlas todas, lo propio es quitarlas para que no estén cargando detrás el ordenador y que vaya más lento. La forma de quitarla también es sencillo porque le doy a ocultar todo. Y solo se ponen entonces, se muestran aquellas en las que tengo gráficos activos. Entonces ya no están activándose las cotizaciones constantemente detrás y se agiliza el movimiento del ordenador. Aquí es una pena porque no puedo poner fácilmente el móvil para que veáis cómo operamos también en divisas el móvil. Es una forma cómoda de hacerlo. La única preocupación o el único fallo que tiene es que en el móvil no podemos poner stop dinámicas. No está habilitada la plataforma móvil para poder poner stop dinámicas. Yo utilizo mucho las stops dinámicas porque permiten que cuando tenga una posición, digamos, por ejemplo, esta que está corta, me pongo la stop dinámica y ya no tengo que seguirla tan intensamente. Ya puedo dedicarme a otras de mis cuestiones. Y si después al final el mercado sube, me romperá, me cerrará la posición con una pequeña ganancia. Si el mercado sigue bajando, mi stop dinámica me va a permitir maximizar mejor mis beneficios. Pero ya no tengo que estar pendiente de él. Entonces sí que os recomiendo que utilicéis mucho la stop dinámica en la medida de lo posible, porque todos decimos, hay que estar siempre controlando la posición en todo momento.
a ver cómo controlas la posición si tienes que irte al baño, a ver cómo la controlas si alguien te hace una llamada y despías la mirada del ordenador. Lo mejor es siempre colocar una stop loss y tirar de stop dinámica en cuanto uno pueda para sacarle un mínimo de beneficio y ya te quedas tranquilo, ya que el mercado prosiga con ello. Estas herramientas que tienen las plataformas de tipo MT4 son comodísimas para eso precisamente, para poder descansar un poco y no tener que estar constantemente controlando las posiciones. Y cuando estamos trabajando sobre varios mercados, como es el caso este de aquí, lo importante también es ver las correlaciones que hay entre ellos, que es la otra sección que quería comentaros antes de que terminemos la sesión de hoy. Las correlaciones vienen de la mano de que las divisas, el Forex, influye en mercados y los mercados influyen en el Forex. Entonces es muy interesante ver qué es lo que se puede hacer en cada uno de ellos viendo lo que está haciendo el otro. No siempre es así, tengo que poner esto en la misma periodicidad que los demás para verlo homogéneo, este también para verlo homogéneo aquí, están todos en 5 minutos, este está en 15, vamos a bajarlo a 5, juego por arriba, juego por abajo, me da igual, 25, este está en también así, hay que meterlo en 5, bien, y este ya está, bien. Si estos son los mercados bursátiles y este es el que de los tres que tengo aquí está controlando ahora mismo la situación porque es el mercado del Dow, vemos que el Dow ha tenido una tirada bajista y luego ha empezado a recuperar. Y esto hay veces que tiene correlación con el mercado de divisas y otras no. Lo importante es intentar discriminar en qué momentos tiene una influencia en el mercado de divisas o no. Hemos dicho antes que cuando las bolsas bajan, el dólar sube o al revés. La bolsa de Estados Unidos está subiendo, el dólar sube, el eurodólar, sí. El eurodólar es el que está teniendo una actitud muy interesante, porque hemos llegado a superar el 1,17 y en el momento en que ha empezado a subir la bolsa de Nueva York, ha empezado a bajar esto. ¿Por qué es así? Porque aquí hay un refuerzo del dólar en general. Ese refuerzo del dólar me viene por, en gran parte, en mucha parte, por la cuestión de la subida de las bolsas. Si las bolsas suben, se hacen atractivas las empresas que cotizan en las bolsas. De hecho, vamos a empezar en la temporada de resultados trimestrales y se entiende que van a ser bastante buenos en general. Ese despunte de los resultados dice, pues si las empresas van bien, yo invierto en ellas. ¿Quiénes invierten? Los americanos desde dentro. Eso no tiene influencia en el dólar. Los americanos que tienen inversiones fuera de Estados Unidos y que dicen, bueno, a lo mejor una parte de esas inversiones las liquido y las traigo a Estados Unidos. Claro, al llevarlas a Estados Unidos, liquidas en euros y tienes que comprar dólares para poder entrar. Demanda del dólar que se refuerza. Y luego las inversiones de los extranjeros que tienen sus dineros y que tienen que entrar en Estados Unidos comprando dólares. Y en consecuencia también es la misma gestión. Se genera otra demanda de dólar que hace que el dólar suba respecto al euro, es decir, que baje el eurodólar, el gráfico. Entonces, la parte fundamental del análisis también nos interesa muchísimo para determinar cuál es la posible evolución futura de un par concreto en el que estemos jugando. Si vemos que la economía norteamericana va saliendo muy bien, que la renta fija se está disparando, pues sí, la renta fija se dispara, pero no baja la bolsa. La bolsa sí, realmente ha bajado, pero está recuperando en cierta medida. Entonces, si la renta fija sube y tiene una buena rentabilidad y la bolsa está siguiendo un proceso alcista también, o por lo menos recuperando los máximos que tuvo, intentando hacerlo, es una pequeña contradicción. No, no es una contradicción en el sentido de que el dinero, que es muy golosón de las cosas que salen bien, se mete en la deuda y se mete en la bolsa. Y si lo hace, entonces va a proyectar un dólar más fuerte. O sea que hay una corriente de mercado que opina que el dólar puede estar en 1,18, 1,19, 1,20, pero hay otra corriente más importante que dice que el dólar se puede ir bajando, el eurodólar puede ir bajando hasta por debajo de 1,15, 1,14, 1,13 en los próximos meses. ¿Por qué? Porque hay una tensión hacia el dólar. Todo depende también de cómo se gestione esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero tenemos ahí un camino que recorrer. Y si lo hay, la tendencia que habría es fijarnos cómo están haciendo las bolsas para tomar decisiones respecto al eurodólar. Sabéis que uno de las principales máximas del mercado es "The trend is your friend". La tendencia es tu amiga. Yo nunca me metería en una operación donde dice, bueno, como esto ha bajado mucho, ahora va a subir. No, 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 no te preocupes. Mientras vaya en la tendencia, es mucho más saludable meterte hacia abajo, si está bajando, que esperando a que toque un suelo y subir. Si quieres, espera a que toque el suelo y cuando rebote te metes. Pero no te metas diciendo, wow, estas velas ya son enormes, esto tiene que subir. Sí, a lo mejor lo hace, pero lo va a hacer una vez de cada 10. Las demás va a seguir en la tendencia fuerte que tiene debajo.
aunque parezca que recupera, como en este caso aquí, es probable que después siga tirando para abajo. O sube hasta mitad del movimiento anterior, este pullback, para luego volver a caer otra vez. Entonces, cuidado siempre con eso, meteos con la tendencia, y la tendencia marca que si suben las bolsas, este sigue también. Ahora, el problema que tiene es que la bolsa de la alemana, que ha cerrado ahora, ha cerrado con importantes beneficios. No he podido mirar la ganancia porque estaba preparando el seminario, pero cuando en un momento estaba mirando, no sé si estaba ya por el 1,50, 1,60 de subida, por ciento. Ahora, estos son estaba por debajo de esto, o sea que ha llegado casi un poco más arriba todavía. Ya es otro día, de hecho, porque estos son los futuros, no son el contado. Entonces tendríamos que ver qué pasa luego mañana. Pero de momento está subiendo bastante y el Dow está manteniéndose fuerte, con lo cual la tendencia más inmediata del eurodólar es hacia abajo en este momento. Esto en la perspectiva de 5 minutos. Hay otras perspectivas, pero la de 5 minutos nos marcaría ese camino. ¿Algo más que queráis ver aquí al respecto de esto? Me refiero a las correlaciones en concreto de las monedas con otros factores, con otros instrumentos o con el análisis fundamental. Bueno, mientras veo si me estáis haciendo alguna pregunta y para estar, deciros que en el proceso de este campus, como estamos mezclando distintas áreas para hacerlo un poquito más atractivo, la mía es casi la más pesada porque es más teórica que otra cosa, pero en cierto modo lo podemos ver aplicable a la práctica. Pues en este proceso del campus os vamos a hacer llegar mañana una primera hoja de tareas que tendréis que completar. Las tareas son fundamentalmente reflexiones sobre lo que ya estáis conociendo del mercado. Si en uno de los puntos de las tareas de mañana es escribáis cuáles son los significados de algunos de los términos que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque de esa manera fijáis conceptos. Si lo tenéis, si lo sabéis, lo refrescáis, y si no lo sabéis, los fijáis. Podéis ir yo os digo, a Wikipedia, podéis ir a Google, a Internet, cualquier en general, que os dé una información sobre eso, simplemente para que hagáis el esfuerzo de retener el concepto. Eso es importante. Y entonces hay otra parte de las tareas que es un poco de análisis de algo, para que nos digáis vuestra opinión respecto a un movimiento concreto o una correlación específica. No es difícil, eso en cuestión de 20 minutos, media hora puede estar perfectamente resuelto, pero sí es fundamental que estéis elaborando sobre esas tareas para poder desarrollar después, asumir los conceptos y poder seguir adelante en este proceso. Y lo tenemos que hacer muy intensivo, porque son apenas 5 semanas. Entonces, detrás de, especialmente en las primeras semanas, vais a ver tareas que son mitad teóricas, mitad prácticas, y después en las semanas siguientes vais a ver más tareas de tipo práctico, donde tenéis que analizar indicadores, estudiar herramientas, valorar robots, etcétera. Y el proceso es intensivo, cada vez va a ser más demandante, pero entendiendo que estamos en verano y que la demanda es en esta hora y media y después otra media hora más, si queréis más, pero otra media hora más para poder controlar todos los conceptos que hayamos visto antes. Si tenéis dudas, insisto, tenemos ahí el canal de Telegram para que podamos ir resolviendo las cosas e ir avanzando sobre todo. ¿Preguntas? Una cosa que sí me suele decir la gente, y así a lo mejor os animo, si me tenéis que decir alguna pregunta, es ¿con qué lotes entro? O sea, ¿con qué capacidad de maniobra entro en el Forex? ¿Hago lo mismo que en los demás mercados? ¿Me meto con menos? ¿Me meto con más? Yo lo recomiendo es que lo importante es que te sientas bien en la operativa primero, que conozcas bien el mercado en el que estás entrando o el par en el que estás entrando, y una vez que lo conoces, no digamos bien, pero que empiezas a conocerlo, te puedes sentir más a gusto con él. Es decir, ya es como si a un caballo que estás domando lo controlas con el lazo y una vez que el caballo empieza a responder un poco a los tirones o a los impulsos que tú le das, te quedas mucho más a gusto, estás más tranquilo. Ese es fundamentalmente el concepto que hay también para el mercado de divisas. Cuando estáis muchos años viendo un mercado, muchas veces sabéis atinar en el movimiento que va a tener, pero nunca va a ser algo que sea exacto. Simplemente es que lo habéis visto tantas veces que cuando llega a un determinado momento de una zona tranquila, tiene que intentar romper por abajo, siempre mirando otra cosa como esta, ¿no? Entonces, es fácil ver esto, pero no siempre lo hace. Con lo cual, siempre hay que tener esa precaución que os decía de las stop loss y de los lotes. Si estáis trabajando con digamos, en el eurodólar con 0,1, pues trabajad con 0,1.
Lo bonito es que cuando ya empecéis a dominarlo un poco más, iréis subiendo la cantidad. Y la iréis subiendo porque dices, ¿para qué voy a estar ganando 2 o 3 euros o 4 o 5 o 20 en una sesión cuando puedo estar multiplicando eso si hay una tendencia y es el momento en el que debo entrar? Pero nunca es demasiado pronto, tranquilos. Hay que ir primero paso a paso para luego empezar a trabajar más en serio. Tengo clientes que están haciendo 10, 15, 20 y 50 lotes en cada operación. Y les está yendo bien sobre todo porque están operando desde hace 8 años y los primeros 4 años les fue bastante mal y luego les ha ido de maravilla. Entonces, un poco ese es el proceso también. Ir analizando el mercado, ir viendo los pares en los que estáis más cómodos, si os metéis en el Forex. Una cosa que también he dicho en muchos de mis webinarios es que la gente que viene aquí viene trabajando con lo que les resulta más familiar. A lo mejor estabas operando en acciones en bolsa y de acciones en bolsa te pasas a acciones en CFDs, por ejemplo, Telefónica. Y después te vas al índice, al IBEX. Y otro día empiezas a petardear un poco con el DAX, porque el DAX es bastante más serio y noble que el IBEX. Y del DAX, en algún momento, se pega un salto a los Forex. Y cuando ya estás en el Forex no significa que no operes en el DAX o en el IBEX y en Telefónica, pero te vas a centrar mucho más en el Forex. La evolución es clarísima, o sea, la mayoría de los clientes que tengo han ido evolucionando desde aquello que es lo que se sentían más respaldados hasta el Forex, porque el Forex es el que realmente les está dando de comer en este momento. Eso es muy importante también. Entonces, vuestra evolución tiene que ir en ese sentido, tendría que ir en ese sentido, pero hay mucho camino por delante. 0,1 lotes, después quizás 0,2, pero mantener una constante durante un tiempo para valorar vuestra operativa. Y cuando veáis que esa operativa está bien, no significa que sea perfecta, siempre va a haber fallos, siempre va a haber retrocesiones, pero cuando veáis que ya os sentís un poco más acomodados, esperaos un poquito más antes de subir. Porque en cuanto subimos, porque dices, joder, si yo estoy ganando 30 con uno, si le meto 10, estaré ganando 300 al día y me jubilo. No, cuando le metas 10 veces más, vas a perder 10 veces más. Ya está. Vas a perder 10 veces. En vez de ir ganando poco a poco. Porque te influye muchísimo ese planteamiento psicológico. Entonces, nunca creáis que domináis el mercado. No se domina jamás. Pero sí empiezas a entender su funcionamiento. Y eso ayuda a avanzar un poco más rápido en el proceso. Y sobre todo a disfrutarlo. Por eso es tan importante. ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Os recomendaría, lo he dicho también en mis webinarios normales, recomendaría que cuando vayáis a operar, sobre todo cuando empezáis, cuando ya tenéis muchos años de operativa, no hace falta, porque, bueno, hace falta siempre, no es tan importante, pero cuando estáis empezando a operar, lo primero que hay que hacer es observar lo que pasa afuera. ¿Qué significa lo que pasa afuera? ¿Qué influencias puede haber? Por ejemplo, en el caso de dólar, ¿qué influencias puede haber para el movimiento que va a tener a partir de ahora? Imaginaos que estamos a las 8 de la mañana, este es el movimiento que ha tenido, ¿dónde puede ir? Y el dónde puede ir me lo van a decir varias cosas. Primero me lo van a decir los fundamentales de fuera, es decir, ¿qué está pasando fuera? ¿Que ha habido algún problema con...? Yo os digo lo que yo hago siempre. ¿Hay algún problema con Trump? ¿Está diciendo alguna cosa? ¿Que se saca de madre y que va a influir en el dólar o que podría hacerlo? Si lo hubiera dicho ya estaría influido. Con lo cual es esperar que no lo diga. Y a veces los comentarios del mercado ya están diciendo cosas, están avanzando. Bueno, pues se va a montar. Lo que he dicho de que mañana se va a aplicar el aumento tarifario de Estados Unidos hacia China y posiblemente la reciprocidad se aplique también a Estados Unidos. Esto montará un poquito de follón en el mercado. Es también en el eurodólar. Y cuando llegue tendríamos que estar muy preparados ahí. Estados Unidos lo va a aplicar en su, no sé si lo va a aplicar, lo tiene que aplicar en su hora. Es decir, que lo haría a sus 12 de la noche o lo haría mañana por la mañana. Quizás sea a las 12 de la noche de ellos. Las 12 de la noche de ellos son las 6 de la mañana nuestras. Hora del este de Estados Unidos, 12, 6 de la mañana nuestras. Con lo que cuando nos levantemos estaremos quizá en ese momento en donde podría estar aplicándose el nuevo momento de aranceles para China. Los chinos ya estarán a punto de irse a la cama, pero son capaces de, antes de irse a la cama, lanzar su andanada también. Y entonces ya se montaría el follón mañana por la mañana. Es una opción. Otro escenario es que se dilate o que Estados Unidos diga que no lo va a aplicar hasta el lunes. Y otra opción es que sencillamente el mercado se lo trague porque ya lo ha asumido. La asunción por el mercado de movimientos que pasan en el futuro también es un factor muy importante. Si esto de aquí es que el mercado, que el dólar va a estar un poco alto, es decir, el eurodólar, porque se va a debilitar el dólar derivada de esta cuestión arancelaria, pues mañana no pasará nada.
Pues ya, qué gracia. O sea, tú me quieres decir que, Ramón, me quieres decir que puede pasar una cosa o la otra o ni las dos. Pues sí, 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 es que puede ser. Si yo supiera lo que va a pasar, no estaba ni en este seminario en este momento. Estaría preparándome las maletas para irme a vivir a donde me diera la gana para siempre, porque ya sé lo que va a pasar. Los hipoteco hasta las casas que no son mías, pero no puedo saberlo, no puedo tener la seguridad de que vaya a pasar algo. Y ni nadie que esté con su sano juicio puede determinar una predicción exacta sobre lo que puede ocurrir. Con lo cual, cuidadito, hay que mirarse lo que hay fuera. Es muy conveniente mirarse los twitters. El tweet, que es esa famosa red de redes sociales que a los mayores les gusta poco, es una red muy utilizada por profesionales para lanzar mensajes instantáneos, como lo hace nuestro amigo Donald Trump, que él muchas de las manifestaciones que hace las hace a través de tweets y tiene un efecto inmediato en los mercados. Entonces, deberíamos estar todos siguiendo el Twitter de Trump, porque además de mucha extraña esta interna suya y ahora que vienen las elecciones en Estados Unidos internas de los estados, pues puede haber muchos tweets locales que a nosotros no nos afectan, pero siempre hace tweets de los que nos afectan también. Entonces es muy interesante. Y luego las noticias. Noticias internacionales que afecten. Ahí es bueno seguir a Reuters, por ejemplo, no en la versión de pago, que eso es intratable, o Bloomberg, sino en los tweets. Hay tweets que nos van lanzando información. Me da igual si tarda un segundo más en llegarme a mí que a los demás, porque los otros pagan y yo no. El caso es que tengo información casi instantánea para lo que se refiere a mi operativa y me puedo montar en la tendencia. Y luego también los datos económicos cuando salen. Sabéis que siempre digo que no se puede operar en el dato. No se debe operar en el dato. Cuando sale un dato a las 2:30 o a las 4 o cuando sea, no se debe estar en mercado porque puede ser altísimamente distorsionador y dañino para el bolsillo. Pero después sí, en cuanto se monta la tendencia, a menos que se vaya a agotar justo cuando yo entro, maldita sea, sí que se puede hacer. Conozcamos cuándo entran los datos para determinar cuándo tomamos posiciones. Eso es lo que yo os recomiendo que hagáis todos los días. Es un ejercicio de costumbre, de rutina. Mirarme lo que pasa alrededor y a partir de ahí puedo combinar esa información con lo que puede creerse que pase con el par o con el instrumento financiero en el que estoy operando. En este caso, el eurodólar. Cuidado con eso. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues si no tenéis más, os voy a decir, con esto cerraría la sesión de las divisas. Hay mucha más información, pero con esto, para que tengáis los conceptos claros, y a partir de las siguientes sesiones, que serán la semana que viene, hablaremos del resto de los instrumentos financieros y cómo operar en ellos. De hecho, hoy tendría que haber hecho alguna operación en estos. Me hubiera puesto corto, así que fijaos que ahora mismo casi me podría saltar el stop porque estaba viendo esta evolución negativa y esta, como yo lo dije, podría haberme puesto corto. O no, o puede ser que le saquemos algo de dinero. Pero lo veremos. En las siguientes sesiones sí me comprometo a hacer una operativa en vivo para ver cómo funciona en cada uno de los otros instrumentos y a lo mejor metemos algo de divisas también si se presta en ese momento. ¿Vale? Pues si no tenéis otra cosa, daría por cerrada esta sesión de aquí y ya os digo, mañana recibiréis, mañana o el sábado, no estoy seguro porque tenemos que pulir un par de preguntas todavía, pero desde luego en esta semana recibiréis la primera hoja de tareas para completar. Si os pedimos que las completéis y nos las mandéis a nuestro email o mandádmelo a mi email, no en el canal de Telegram, porque los demás no tienen por qué saber qué contesto, sobre todo porque a lo mejor contesto algo y los demás lo copian. No, hombre, no. Es porque cada uno tiene su estilo y su nivel de riqueza, de experiencia o de conocimientos, y es interesante respetar el de los demás también, con lo cual es mejor que lo hagáis en privado. ¿Vale? Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esto vaya cayéndose más todavía y a partir de la semana que viene veréis cómo vamos a ir subiendo el grado para que sea muchísimo más interesante y para tratar todos los aspectos del trading, que es lo que realmente estamos buscando con esto. Pues nada más, os dejo ya. José, no sé si estás por ahí para despedirte. Si estás, y si no estás o estás hablando por teléfono, ya me Sí, despido yo de todos vosotros. Ah, estás ahí, perfecto. sí que estoy, sí. Sigo siempre por si hay algún problema o alguna cosa. Ujú, Es lo que he perfecto. puesto antes. Si aquí se oye bien, pocas cosas se pueden hacer. Ha habido un momento, pero por eso te he llamado y te he dicho, vuelve a entrar, que igual reengancha y engancha mejor, que es lo que ha pasado, creo. Menos mal. Y más nada, Ramón estará lunes y martes, perdón, lunes y jueves, y con ello prácticamente termina ya el miércoles. Entraré yo con con un experto o dos más, dejando la plantilla terminada, y ya pasamos a entradas y aplicación
de la plantilla de tendencia, que como bien has dicho antes, de Train Your Friend, es para coger tendencias, y también entrará ya a continuación Pablo con temas ya técnicos y sobre todo con un problema que ha surgido. Y lo que ha surgido es que hay un asistente al grupo que opera con y hace temas con el MacBook, con el Apple pequeño. Y bueno, pues vamos a tener que hacer algunas cosas y algunas modificaciones para lo que teníamos planteado para que esta compañera que usa el Mac este pequeño, el MacBook, pues pueda también trabajar y hacer las cosas. Pablo va a realizar una parte de las horas, las va a hacer en Mac para que también le pueda entrar aplicaciones a las personas que de momento sabemos de una que usa, es una chica, una mujer que usa el Mac y el MacBook. Pues nada más, Ramón, Pues ya, lo dejamos ya entonces y lo quedamos dejamos emplazados para el lunes de la semana que viene a las 6. a las 6 de la Y tarde. mientras, si tenéis alguna duda, alguna cosa, escribidnos. Muy bien, gracias a todos por asistir, gracias Ramón. Gracias. Adiós. Adiós.